Aquí comienza Intento 203. Intento 203. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un nuevo podcast. Yo soy Ges y me da muchísimo gusto darles a todos y cada uno de ustedes la bienvenida a mi canal. En el podcast de hoy vamos a retomar este tema de las elección a jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me parece que es un tema que tenemos que seguir abordando. Hubo mucho revuelo en el video anterior, hubo mucha crítica y qué bueno que sea así, qué bueno que exista esa discusión, porque entre más se discute un asunto, mejor se puede llegar a entender. Y mi situación con este tema de la reforma al Poder Judicial es que me da la sensación de que eh, compartimos, la mayoría de los mexicanos compartimos el diagnóstico, el sentimiento de que efectivamente dentro del Poder Judicial mexicano hay graves problemas, problemas que se necesitan solucionar y existe una gran desconfianza hacia el Poder Judicial, porque efectivamente en el transcurso del tiempo y durante los periodos del Poder Judicial en sexenios anteriores, han habido graves situaciones que han provocado una desconfianza en la mayoría de los mexicanos. Pero donde puede haber un desacuerdo, y sobre todo desde mi perspectiva, desde mi modo de entender las cosas, es en la solución que está poniendo sobre la mesa, bueno, que ya es un hecho en sí, porque esto ya es constitución vigente, es esta elección para escoger a los nuevos jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte. ¿Y por qué me parece a mí en lo particular un error? Porque considero que la solución no corrige los graves problemas del Poder Judicial, graves problemas que tienen que ver más bien con la ineficacia en los tiempos en los que se alargan los juicios, que pueden ser periodos que superan en muchas ocasiones los 5, los 10, hasta 15, 20 años, procesos judiciales muy largos, y esta reforma no viene a solucionar esos problemas, no viene a solucionar los problemas que tiene el sistema en sí, sino viene y da la sensación de que esta es una reforma que más bien quiere quitar, quiere eliminar a los jueces incómodos para el gobierno actual y no necesariamente para solucionar los problemas que verdaderamente golpean a la ciudadanía. Sobre todo porque pareciera más que esta es una reforma que nace, y lo comentaba en el video anterior, desde la venganza política, porque cuando el presidente de la Suprema Corte era Saldívar, no estaban estas intenciones sobre la mesa. Y cuando la presidencia de la Suprema Corte se volvió más bien incómoda para el gobierno, es cuando nació esta intención de renovar a toda la planilla de jueces, de magistrados y de ministros de la Suprema Corte para ponerla a votación, para ponerla que sean electos por votación popular. También me parece que el tema de la elección popular, aunque pueda sonar a mayor democracia, mi punto de vista es que la democracia no es necesariamente elegir a una persona, sino el hecho de tener un conocimiento para la elección, porque el tema de la elección de los jueces, de los magistrados, de los ministros de la Suprema Corte es que realmente nosotros no somos y los ciudadanos no vamos a ser quienes elijamos. Eso es un dulce que nos están dando en la boca o es un papel dorado que nos están poniendo, el hacer creer a la ciudadanía que serán o seremos los que escojamos a los próximos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. No es así. Desde mi punto de vista es que la elección del próximo 1 de junio no será más bien que la validación de los candidatos que ya
han escogido los tres poderes, o digamos que más bien los dos poderes, porque el Poder Judicial renunció a su derecho por motivos de continuar con el proceso. Al parecer habían ciertos amparos que ellos no quisieron sortear y terminaron renunciando, y fue el Senado quien puso los candidatos del Poder Judicial. Entonces, la elección del 1 de junio, desde mi punto de vista, va a ser la validación de los candidatos que los poderes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ponen en la boleta, y están simplemente poniendo los candidatos que le son favorables y que le fueron favorables. Y la elección del 1 de junio no será más que la validación y la ratificación de los candidatos que ya han escogido los dos poderes, el ejecutivo y el legislativo. También el tema de la elección me parece también poco democrática o nada democrática, en el sentido de que muchos cargos van candidatos únicos, en los que realmente la votación resulta una farsa si para puestos van candidatos únicos. Entonces, mi problema y la forma en la que yo entiendo la situación del Poder Judicial, y comparto, y creo que compartimos el diagnóstico, el hecho de que el Poder Judicial es realmente deplorable, o por lo menos no ha cumplido con las expectativas de la mayoría de la ciudadanía. En lo que diferimos es en el hecho de pensar, o difiero con quienes comentaron en el video anterior, con el hecho de que esta reforma y la reforma que puso sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador, y que por votación del Senado y de la Cámara de Diputados y de los congresos locales fue aprobada, sea la solución. Yo difiero en que este sistema nuevo que se impondrá después del 1 de junio sea la solución. Además, ya han venido saliendo los graves problemas que vienen a raíz de esta reforma. Problemas que vienen nacidos desde las mismas prisas en las que se llevó a cabo, porque considero que esta es una reforma que nace desde la venganza política del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y en esa venganza política se intentó realizar con la mayor rapidez posible, y al hacerlo a estas prisas, y como adolescente que está intentando terminar la tarea cuando el maestro la está apresurando, cuando ve que la lista avanza y está con el cuaderno entre las rodillas para que salga rápidamente, así siento que se hizo esta reforma, se hizo sobre las prisas, y en estas mismas prisas se han venido cometiendo errores tras errores que van a dar por resultado un poder judicial debilitado, un poder judicial que venga con muy poca legitimidad, y un poder judicial que al parecer puede tener el riesgo de que entren candidatos, que entren jueces, que entren magistrados, que puedan tener alguna relación con personajes del crimen organizado. Y esto no es algo que que se estén inventando medios de comunicación, es algo que el mismo presidente del Senado ya ha reconocido. El presidente del Senado ha reconocido que efectivamente se les han colado por las prisas candidatos que efectivamente están ligados con el crimen organizado. De hecho, podemos escucharlo del mismo Noroña, que lo acepta. Hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad. Yo creo que le va a corresponder finalmente al Tribunal Electoral determinar el fondo del asunto, no del acuerdo, sino de los casos que se presenten, y no deberían esperar a que haya sido la elección. Creo que debería retirarse el registro a quienes no cumplen, y se nos fue en algunos casos. Sí, porque dicen que los poderes son los que debieron haber hecho esa revisión. Sí, y se hizo la revisión, y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay algunos del...
vemos que efectivamente el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acepta que existe ese riesgo y que incluso tienen ya contabilizados a por lo menos una veintena de candidatos a jueces y magistrados que pueden tener una vinculación directa o indirecta con miembros del crimen organizado. Y ese es un peligro gravísimo, porque 20. Y luego Fernández Noroña minimizaba el hecho con que, bueno, son unos poquitos, el 0. Tanto por ciento de los jueces. Y yo digo, 20 son los que han podido identificar y los han logrado identificar al paso de 1 o 2 meses de que los miembros de los comités pudieron elegir a esos candidatos. Es decir, ¿cuántos todavía no se han dado cuenta, y tal vez sea muy tarde cuando se den cuenta que se les hayan colado jueces que estén vinculados con el crimen organizado? Y esto es algo muy, muy peligroso, un verdadero drama, un verdadero conflicto para esta reforma y para el Poder Judicial que nazca después de estas elecciones. Y ese es mi conflicto con este tema de las elecciones a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Primero, considero que es una reforma que no nace de una verdadera, que no nace desde una planificación correcta para entregar a la ciudadanía, para entregar a los mexicanos una verdadera solución al grave problema de la impartición de justicia en México. Me parece que es una reforma que nace desde la venganza, que nace desde la intención de quitar a jueces incómodos para el gobierno y poner jueces a modo que sean leales y que sean serviles al gobierno en turno. Me parece que es una reforma que no soluciona los problemas de fondo y estructurales que puede tener el Poder Judicial. Me parece que es una reforma que no toca por ejemplo, las fiscalías, que son un grave problema que tiene el país. Me parece que es una reforma que también da una falsa sensación de entregar democracia, porque la democracia no es solamente el votar y el ser votado, la democracia es mucho más que eso, y sobre todo si hay una elección donde hay puestos, donde hay candidatos únicos, entonces, ¿de qué democracia me están hablando? Si van a ir o vamos a ir a votar el 1 de junio y no conocemos a los candidatos, porque van a haber boletas que van a tener 80, 50, 100 candidatos, 100 nombres, y no conocemos a los candidatos que están en esa boleta, ¿qué democracia es la que nos están vendiendo? Me parece más bien que es una simulación y que la democracia que están vendiendo y decir que vamos a ser el país más democrático del mundo porque vamos a escoger en elección popular a los jueces, me parece que es un papel brillante decir que va a ser más democrático porque solamente están ofreciendo candidatos a modos y serviles al gobierno. Esa es la opinión que yo tengo respecto a la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Sé que hubo mucha polémica en el video anterior y me parece muy bien que exista esa polémica, me parece perfecto que haya opiniones distintas y diversas. Yo creo que comparto con la mayoría de los mexicanos, con la mayoría de los que observaron el video anterior, el diagnóstico al tema de que el Poder Judicial efectivamente debe ser reformado, pero lo que no compartimos, los que comentaron en el video anterior, es esta solución. Yo considero que esta es una reforma que no viene a dar verdaderas soluciones, no viene a corregir los problemas, es una reforma que solo viene a ayudar al gobierno en turno, pero no a la ciudadanía. Esa es mi opinión particular en cuestión de esta reforma. También entiendo que es una reforma popular, es una reforma que si se hace una encuesta, la mayoría de los mexicanos estarían a favor. Yo sí considero que es una reforma popular, pero no porque sea popular, yo creo que es una reforma correcta y creo que el tiempo nos va a dar la razón. Creo que el tiempo va a venir a
dar la razón a quienes vemos en esta reforma verdaderos problemas, y creo que esta es una reforma que no va a durar mucho tiempo. El mismo gobierno con el tiempo la va a tener que ir corrigiendo. Siento que muchas de las acciones que se llevaron a cabo durante esta elección probablemente se corrijan en la elección del 27, o probablemente en la elección del 27 haya modificaciones que a esta reforma que prácticamente la dejen muy distinta, porque es necesario y porque ni siquiera es útil para este gobierno. Este mismo gobierno yo creo que mira con preocupación lo que va a resultar de esta misma reforma, por eso creo que se va a corregir con el tiempo, porque es inviable y porque al final está dando como resultado que ellos mismos, el mismo presidente del Senado, tenga que reconocer que se le están colando candidatos que son perjudiciales para los mexicanos. Esa es mi opinión. Por supuesto que si estás en contra, puedes ponerlo en los comentarios. Me encantaría leerte. Como hice en el video anterior, puedo entrar a debate o comentar con ustedes mis propias posturas de vista, mis propios comentarios, y con todo gusto puedo leerlos, y me encanta que comenten y me encanta que podamos dialogar y que podamos entrar en debate ustedes y yo a raíz de este tema. Y nos vemos en un siguiente video. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bye.